Dios nunca falla. Pueden fallar tus hermanos, puede fallar tu mamá, puede fallar tu papá, pero Dios nunca falla. A su nombre. Él es fiel. Aún puede fallar su esposo o su esposa, pero Dios sigue siendo fiel. Amén. Hay que estar orando siempre, hermanos, por los obreros, por los evangelistas de este ministerio, por la filial de Burlington, para que el Señor siga sanando, salvando almas en esa obra. En la obra también de Charlotte, estamos viendo cómo Dios está salvando las almas, haciendo cosas maravillosas. Pedimos las oraciones siempre que oren ustedes, porque oran ustedes, ¿verdad? Entonces cuando oren, acuérdense de los obreros, de mi hermano Mandiel, mi hermano Giovanni Antino, mi hermano Oscar como evangelista y todos los que están trabajando fuerte en la obra del Señor. Vamos para cosas grandes. Vamos a hacer la iglesia más grande en las Carolinas. No por buscar fama, sino para darle la gloria a aquel que nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Quiero saludar a todos los hermanos que están en el pasillo, que Dios los bendiga grandemente también. Ya son los últimos domingos en el nombre de Jesús que están ahí. Luego nos vamos a extender hasta allá atrás para la gloria de Dios. ¿Cuántos están contentos? Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 34. Salmo 34. Vamos a ser muy breves en esta mañana. Breves. El tiempo se va. Es corto y se va rápido. Gloria a Dios. Pero vamos a tratar la manera de ser breves para la gloria de Dios. Hoy vamos a hablar cómo obtener la protección divina. Cómo obtener la protección divina. Amén. Salmo 34, ¿lo tienen, hermano? Verso 4. 34, 4. Dice la Biblia, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. A su nombre. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A su nombre. Verso 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que sea muchos días para el bien. Guarda tu lengua del mal y los labios de hablar engaño. Aparta el mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Verso 22, todos juntos, los que están allá en el pasillo también. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Una vez más, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. A su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Victoria. Amén. ¿Cómo adquirir o cómo obtener o cuál es la forma correcta de tener la protección divina, el respaldo de Dios? Por supuesto, todos
anhelamos que Dios nos bendiga, anhelamos que Dios nos guarde, anhelamos que el Señor nos sostenga en su mano, anhelamos que Él nos libre de toda situación difícil. Ese es el anhelo de todos nosotros. ¿O quién anhela lo contrario? ¿Hay alguien aquí que lo anhela? Todos anhelamos el favor de Dios. Todos anhelamos la guía o la guianza del Espíritu Santo. Todos anhelamos que sea el Espíritu Santo consolando y estando con nosotros. ¿Sí? No, ese es el deseo nuestro. Y ese deseo nuestro y esa petición se puede ser una realidad. ¿Por qué? Porque el Señor está dando promesas. En el Salmo 34, un salmo, hermanos, escrito por David, cuando David venía huyendo de Saúl. Saúl venía persiguiendo a David, y la Biblia nos enseña, hermanos amados, que él aún en la angustia, dice la Biblia, que glorificaba a Dios, cantaba cánticos y daba tributo al Señor, aún en sus aflicciones. En Primera de Samuel, capítulo número 21, verso 13 a 15, dice la Biblia que Abimelech lo echó de su casa. ¿Por qué lo echó de su casa? Porque David, hermanos, actuó como loco. Dice la escritura que dejaba que su saliva le saliese aquí por un lado, como que estaba loco, y escribía en los muros y actuaba como loco. Y entonces la Biblia dice que Abimelech dijo: yo no quiero locos aquí. Y dice que lo corrió. Y cuando se fue de aquella casa, la Biblia dice que glorificó a Dios. Dice que bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará continuo en mi boca. Verso 1. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Mire qué cántico más precioso. Todo lo contrario de lo que nosotros hacemos muchas veces. Cuando somos despreciados, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, debemos de cantar cántico al Señor, y tu alabanza estará en mi boca, Jehová, a su nombre. Pero nosotros analizamos que Él glorifica a Dios, exala el nombre del Señor. El número uno, entiende que Dios es el que nos libra de las angustias, el que escucha justo. Pero podemos analizar otro punto muy importante que comienza en el versículo número 11. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Esto es lo principal. Yo quiero apuntar bien a esta verdad tan grande, o a este elemento. Que todos anhelamos tener la bendición de Dios y tener el respaldo de Dios. Pero yo quiero decirles algo. Una de las cosas que nos va a llevar a tener el respaldo de Dios es vivir una vida santa y agradable ante los ojos de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos enseña en este versículo 11: venid, el temor de Jehová les enseñaré. El temor, hay que ser temerosos. El temor hacia Dios no es tenerle miedo ni temblar de miedo a Él, sino temor significa respetar a Dios donde quiera que nosotros vayamos. En pocas palabras, alguien que es temeroso del Señor se guarda de hacer el mal. El Señor dice en el versículo número 12: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Que desea vida, que desea muchos días en esta tierra para ver el bien. Hablas de ciertas características. Guarda tu lengua del mal. Primero, fíjense, hermanos, que ¿por qué la lengua? Guarda tu lengua del mal. ¿Por qué la lengua? Porque dice el Señor que si queremos el bien, si queremos el favor de Él, si queremos, hermanos, que Él nos guarde, que Él nos proteja, dice que hay que guardar la lengua del mal. Fíjense que el proverbista nos enseña también. Y dice la Biblia que en la lengua, o en la boca, o en la lengua está el poder de la vida o de la muerte.
En pocas palabras, guardar la lengua de andar hablando malas cosas. Un ejemplo: estoy solo, Dios me ha abandonado, siento que Dios ya no está conmigo. Usted está confesando algo que no es bueno, que es malo. Amén. El salmista no dijo Dios no está conmigo, su alabanza estará de continuo en mi boca, decía él. Lo verán los mansos y oirán y verán a Dios a quien yo sirvo, que me levantará, me restaurará. En pocas palabras, hay muchas cosas que nosotros decimos que están mal. Amén. No siento nada cuando oro, ya no siento nada en la iglesia, me siento seco, vacío y solo. Son palabras que nos conducen al mal, porque el diablo lo escucha todo. El diablo escucha todo. Él no sabe lo que nosotros pensamos, pero sí escucha lo que nosotros decimos. Guardar la lengua de todo, de hablar cosas malas, es bien importante. Amén. De andar hablando desgracia, andar hablando cosas malas de los demás. Hay que guardar nuestra boca. En pocas palabras, si usted ve a alguien haciendo mal, no hable a sus espaldas en mal de él. Vaya, visítelo y dígale: reconcíliate con Dios. Cristo te ama, hermano. Aleluya. Y dice el Señor: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con el engaño. Por ejemplo, si usted escucha a alguien hablar mal de persona, la práctica nos enseña a nosotros, a la gloria del Señor, nos enseña que hay que guardar los labios del engaño, porque alguien puede hablar mentira de alguien y le puede hablar y usted se queda mentira de daño que algo. Por eso hay que guardar un 14 que hay que apartarse del mal, aleluya, y hacer el bien. Entonces, uno de los elementos bien importantes para alcanzar la bendición de Dios, el respaldo de Dios, es apartarse del mal, apartarse del pecado. La Biblia dice en el Proverbio 28, capítulo 28, verso 13, la Biblia nos enseña a nosotros que el que oculta su pecado no prosperará, no verá la gloria de Dios. El que permanece en su pecado no prosperará. Es lo que dice la Biblia. Y peor aquel que oculta su pecado. Aquel que dice ser cristiano y vive una vida de doble cara. ¿Sí? Este no tendrá el respaldo de Dios. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta. Por eso el Señor dice en este verso 14: apártate del mal y haz el bien. Amén. Cuando nosotros nos apartamos del mal, entonces se cumple lo que la Biblia dice: busqué a Jehová y él me oyó. Verso 4: y me libró de todas mis angustias. No crea usted que Dios lo va a librar de sus angustias si usted permanece haciendo maldad. No crea que Dios lo va a bendecir viviendo usted una vida en pecado. No crea usted que Dios lo va a librar y va a enviar su ángel si usted vive una vida de maldad. Dice Dios en su palabra, verso 14: apártate del mal. No dice sigue en el mal. Diga conmigo: me debo de apartar del mal. Y debo de aprender a seguir el bien. Vamos todos. Y debo de aprender a seguir el bien. Esa es una de las claves más importantes en la vida cristiana.
Vamos a ver la gloria de Dios cuando nosotros permanezcamos siendo siempre personas de bien, personas que sigamos lo bueno. De lo contrario, no vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a estar estancados. Todo aquel que vive y permanece en el mal y hace pecado y vive una vida de mentira, de engaño, de hipocresía, será como un pozo donde el agua se estanca. Usted ha ido a caminar y hay partes en el terreno donde hay un hoyo, ¿cómo se llama? Un agujero. Llueve, el agua se queda ahí. Pero uno pasa quizás a los 3 días, 4 días, un mes, y quizás lo que hay allí en ese agujero, lo que haya uno es agua, pero como agua podrida. ¿Cómo diríamos? Como agua convertida en agua, pero en un agua bien sucia, ¿sí? Ahí agarran ranas, sapitos, culebritas pequeñas. Así es aquel que permanece haciendo el mal. No anda ranas ni culebritas, literalmente hablando, pero espiritualmente hablando, anda culebritas, engaño, pecado, mentira, y todo esto es desagradable ante los ojos de Dios. Y si nosotros estamos estancados, no vamos a ver la gloria de Dios. Pero si nosotros comenzamos a seguir el bien, seguir la justicia y la santidad, en lugar de ser pozos estancados, vamos a ser ríos de agua viva, donde puedan muchos acercarse y tomar de esa agua para vida. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. El que oculta, escúcheme por favor, yo ya voy a ser breve, pero el que oculta el pecado y vive en el pecado, no espere el respaldo de Dios. Aunque usted no me diga amén, no me importa su amén. No nos engañemos. El que vive en pecado no prosperará. Ese es el elemento. Muchas veces nosotros tomamos la Biblia y decimos: busqué a Jehová y él me oyó y me libró. Líbrame, Señor, tu palabra dice que me librarás. Pero dice: deja el mal y sigue el bien. Nosotros queremos que Dios nos libre de todas nuestras angustias, y que muchas serán nuestras aflicciones, y que de todas ellas Jehová nos librará. Pero no queremos apartarnos del mal. Todavía sigue con esa radio pagana. Allá cuando va para el trabajo, ahí va oyendo bachata, reggaetón, y se llama cristiano. Y cuando está en la angustia, clama, pero no sucede nada. ¿Por qué? Porque usted, en lugar de esforzarse a seguir el bien, usted sigue el mal. ¿Cómo quiere usted recibir bien si Dios, hermano amado, no está agradado? Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón yo hubiera ¿qué? Mirado la iniquidad. Se puede ver con el corazón, claro. Si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, Dios no me hubiese escuchado. Oh, la importancia de seguir el bien y dejar de hacer el mal. Sin embargo, si yo con mi corazón miré el bien, la justicia, la santidad, Dios me escuchará y no me dejará huérfano. La Biblia habla de muchos pasajes bíblicos de personajes como Sansón. Sansón era un hombre de Dios. Hello. Sansón era un hombre protegido por Dios. Era un hombre que
tenía el respaldo de Dios. Era un hombre que clamaba a Jehová y vencía a los filisteos, mataba al león. Era un hombre muy fuerte y muy poderoso. Pero Sansón no había entendido que la fuerza que él tenía no eran sus propias fuerzas, era Dios que le daba esa fuerza. Y un día empezó a rebelarse. Un día empezó a alejarse de Dios. La Biblia dice que aquellos que se acercan a Él son los que le hallan. Cercano está Jehová a aquellos que se acercan a Él. A su nombre. Pero la Biblia dice que Sansón comenzó a desviarse. Y aún cuando andaba medio desviado, aún Dios tenía misericordia de él. Aún cuando andaba medio desviado, venían los filisteos y él se levantaba y Jehová estaba con él y Dios lo amparaba. Pero un día Dios se apartó de él como se puede apartar de aquellos que siguen el mal. Un día Dios se apartó de Sansón. Dios se apartó. Y dice Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Diga conmigo, separados de Dios, no podemos hacer nada. Y Sansón comenzó a separarse, pero un día, estando en las piernas del pecado, hay piernas del pecado, sí. Para los que están casados, las piernas que no son de su esposa, es pecado, mirarlas. ¿Sí? ¿Sí o no? Y comenzó a recostarse y aquella mujer, Dalila se llamaba, sí le comenzaba a sobar las trenzas. Dime el secreto. Que no le vayan a sobar las trenzas, ustedes no tienen. Pero no, la situación es que él se había alejado. Y todo aquel que se aleja de Dios, aquel que, hermano, no se aparta del mal, aquel que sigue puesto, hermano, su corazón en el pecado, no tendrá el respaldo de Dios. Un día llegan los filisteos y dice la Biblia que cuando los filisteos llegaron, Dios ya no estaba con Sansón. Ya no estaba con él. Y Sansón se levanta pensando que Dios todavía estaba con él. Como había vencido a los filisteos en el pasado, dijo, hoy lo voy a vencer de nuevo con mi fuerza. Pero Dios ya no estaba con él. La misericordia de Dios se había apartado. Dios se cansa muchas veces de nuestro proceder en el mal. Dios se cansa, se aira, se enoja. Ojalá Dios tenga misericordia de nosotros en esta mañana y su misericordia sea eterna y su misericordia sea desde el principio hasta el fin, y que en esta mañana sea nueva su misericordia. Alcancemos el perdón, alcancemos su gracia, alcancemos su amor, porque se apresó. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Se había apartado. Y no hay cosa más triste cuando Dios se aparta. Saúl se apartó, el Señor se apartó de Saúl. Saúl lloraba. Saúl buscaba medios para que Dios le hablase, pero Dios ya no le hablaba. Buscaba al profeta Samuel en la angustia. Samuel, que ha dicho Dios que está desechado. Dios no quiere saber más de ti. Pero Samuel, too late, Saúl, demasiado tarde. Has seguido el mal y has permanecido en el mal. Dios no quiere saber de ti. De tal manera que se sintió arrinconado y fue hasta una adivina. Qué triste es vivir lejos de Dios por causa de la maldad. No hay cosa más terrible que el pecado. El pecado acarrea desgracia. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de su misericordia. Pero cuando el pecador reconoce su pecado,
atento está el oído de Jehová para perdonar al pecador arrepentido. Fuerte ese aplauso, aleluya. Su misericordia no se han acortado, su misericordia sigue vigente. Es su nombre. Y Saúl, hasta una bruja, oh, Dios no quiera que usted ande allá visitando brujos, se lo va a llevar el diablo. No diga, ¿por qué? Pastor dice, ¿por qué se lo va a llevar el diablo? Claro, si anda haciendo el mal, ¿qué quiere que le diga? ¿Que se lo va a llevar Dios? No. Dios no se lo puede llevar a usted. Por eso dice, sigue el bien, abandona el mal. Aleluya. A su nombre. Y dice el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Para cortar la memoria de ellos. Hay promesas en la Biblia. Pero la ira de Jehová contra los que hacen mal es verdadera. Dios es un Dios que se enoja. Llega el momento que Él se enoja. Se enoja con los pastores y corta a los pastores. Se enoja con su pueblo y el Señor los corta si no se alinean. Pero yo creo hoy que dice la Biblia, lento es Jehová para la ira y grande en misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Qué pasó con Saúl? Terminó mal, porque permaneció en el mal. ¿Qué pasó con Sansón? Se levantó y los filisteos lo agarraron. Así andan muchos de ustedes amarrados por los filisteos. Sonría pues. Pero hoy me suelto, diga. Y los que no dijeron amén, también tienen que decir amén. Porque puede ser que no sean los filisteos, pero sea el engaño de Satanás, o quizás sea Satanás contra ellos. Pero hoy nos levantamos en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Fuerte ese aplauso, diga gloria a Dios. Hoy es el día de decir de hoy en adelante, mire pues, me voy a esforzar. ¿A qué? A seguir el bien. Ya voy a dejar de insultar tanto a mi esposo, diga hermana. Aleluya. Que hay mujeres que son terribles. Y una hermana me dijo, ¿por qué nos tira tanto a nosotros las mujeres? ¿Y qué quiere? Le digo. No es que yo tenga nada contra las hermanas, no, pero es que también tienen que interesarse. Que hay hermanas que son las que llevan los pantalones en la casa y el pobre hombre ahí va con la cabeza agachada. Y no andan así como que hay en la industria, aquí, allá, para los... Alábale. Y hay hombres también que son machistas y racistas. Hoy es el día de abandonar el mal. Hoy es el día de llevarnos bien. Hoy es el día de seguir la casa en nuestro matrimonio de esta iglesia. Hoy es el día de desechar la mentira. Hoy es el día de desechar el mal. Fuerte ese aplauso. La gloria de Dios desciende en esta hora. El perdón, su misericordia son para siempre. Ahora, si ya hablamos de esto, de que el que sigue el mal, que sigue la maldad y no se aparta de ella, no tendrá respaldo. Pero número 2, lo contrario, a seguir el bien y seguir la paz con todos, de eso no andar peleando. Hay hombres que una media cosita le dice a la mujer y se ponen que revientan como esos sapos cuando...
Dije cómo, no dije que son. Ojo. Después ustedes malinterpretan. Se hinchan así bien bravos. ¿Querés comer? ¿Vas a comer? Te digo. Hello, óigame acá por favor. Y se infla. Pero hoy las cosas van a cambiar. En lugar de inflarnos, vamos a seguir la paz. Aunque nos corran de la casa, tienen que glorificar al Señor. En mi boca debe de estar en continuo la alabanza para Jehová. Mi gozo, mi alegría, mi paz. Fuertes aplausos. Este es el día de la bendición. Este es el día del bien. Este es el día de la misericordia. Este es el día que Dios nos escuchará. Este es el día que Dios nos librará. Pero hay que seguir el bien. ¿Y cuál es el resultado? Glorioso. ¿Cuál será el resultado de apartarse del mal? Glorioso. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Verso 4. Quiere decir que el que anda bien, medio ora y el cielo se abre. Cosas que muchas veces no suceden porque andamos siempre haciendo cosas que a Dios no le agrada. Oró Elías, el cielo se abrió. Oró Josué, el sol se paró. Usted peor una mosquita se para. Pero de hoy en adelante van a cambiar las cosas. Diremos la palabra y los muros caerán. Vamos a dar la palabra y los gigantes serán derribados. Vamos a hablar la palabra y los enfermos serán sanos. Vamos a hablar la palabra y las almas se convertirán. Porque aquel que hace el bien, la memoria de ellos será eterna. Porque ese aplauso a aquel que hace el bien, la memoria de él, de ella será eterna. Eterna, eterna, eterna. Muchas serán las aflicciones del justo y de todas ellas. ¿Y quién es el justo? Aquel que sigue la justicia. A su nombre, aquel que no es impío. ¿Y quién es un impío? Impío es aquel que dice tener a Dios y vive una vida mala. Ese es un impío. Aquel que anda en la Biblia en la mano, pero hace lo malo en lo oculto, es un impío. Ya no voy a venir, pastor, no me diga impío, pues compóngase impío. Si quiere ver el favor de Dios, no hay cosa más linda que vivir limpio ante los ojos de Dios. No hay cosa más linda que vivir en santidad. El Señor dice, síguele paz para con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si vivimos una vida santa, veremos al Señor en su venida y nos iremos con Él por siempre, por siempre, por siempre, por siempre y por siempre. A su nombre. Y la promesa de hacer el bien, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados.